9:22. La Asociación de Gobernadores anunció ayer la suspensión de las conversaciones con el gobierno, un congelamiento de relaciones, después de criticar el proyecto que presentó el Ejecutivo para cambiar la figura del delegado presidencial. Vamos a conversar sobre este tema con el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Frecia. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, después de esta suspensión de conversaciones, ¿cuál es su postura, subsecretario? Si es que se retomaron quizás ayer en un próximo acuerdo, ¿cómo fue después de este anuncio que entregaron los gobernadores y con las conversaciones con el gobierno? Mira, lo primero, obviamente sorpresivo, en el sentido de que veníamos ya con 2 reuniones de trabajo en la que habíamos estado profundizando en los contenidos del proyecto, explicando además el marco general de la descentralización, de toda la agenda de trabajo que venimos implementando a partir del acuerdo que firmamos el mes de enero en Antofagasta. Pero también ratificando, y lo volvemos a hacer, de que el gobierno tiene la voluntad de diálogo para aproximarse a acuerdos. Eso fue lo último que conversamos, de hecho, el día viernes. No, fue el día miércoles. El día viernes nosotros enviamos una minuta extensa, más de 10 páginas de análisis jurídico, técnico, sobre la propuesta presentada que le enviamos a la Asociación de Gobernadores para el análisis. Ellos quedaron de enviarnos información el día lunes, lo que no ha ocurrido. Entonces también es una situación compleja, porque a nosotros nos gustaría también conocer, más allá de lo general, cuáles son las propuestas que tienen los gobernadores para enfrentar esta discusión. Hay voluntad, el Ejecutivo lo ha manifestado, el presidente lo dijo en la cuenta pública como un principio de este gobierno. La voluntad de diálogo, de generar acuerdos, se da, pero se da cuando hay voluntad de diálogo efectivamente entre las dos partes. ¿Y usted no ha visto esa voluntad de diálogo en la asociación, subsecretario? Bueno, ayer congelaron las relaciones con el gobierno para este debate, entonces evidentemente no lo vemos. Y esperamos que esto también se reflexione, se madure, se airie, para que podamos sentarnos a conversar en serio. Ahora, subsecretario, lo que plantean desde la asociación, y ayer estuvimos con el gobernador Crisóstomo de la región de Ñuble, es que básicamente el gobierno no está cumpliendo con el compromiso de descentralizar efectivamente, que termina con un proyecto fortaleciendo al delegado presidencial en detrimento fundamentalmente de los gobernadores. Al mismo gobernador Crisóstomo yo le he preguntado en las reuniones anteriores cómo la propuesta de eliminación del delegado, la reformulación del delegado en la figura actual, ayuda a la descentralización, considerando que hoy día estamos discutiendo en la Comisión de Hacienda de la Cámara el proyecto de ley de rentas regionales, que le entrega mayor flexibilidad fiscal, herramientas y fondos nuevos, más sistemas de control de gestión y rendición de cuentas, con acuerdo con los gobernadores. Eso es un aspecto que está trabajando y avanzando en uno de los elementos rezagados que este gobierno está tomando y que no se venía desarrollando desde antes, ni en ninguna política pública en los gobiernos anteriores en materia de descentralización fiscal. Además, estamos avanzando en transferir competencia a los gobiernos regionales, el ejercicio de funciones concretas en los territorios. Por otro lado, saben, porque lo trazamos en el acuerdo de enero del de enero de este año, que estamos trabajando en una política nacional de descentralización con un proceso de diálogo en las regiones que va a incluir a los gobernadores regionales. Ya definimos incluso con ellos dónde partir y dónde terminar esta hoja de ruta. Entonces, la pregunta es, ¿la descentralización no está avanzando? Yo diría que de ninguna manera es así, es posible afirmar aquello. Puede ser que más lento o menos rápido, como queramos mirarlo, de lo que quisieran ellos. Pero esto no es fácil, porque lo que estamos haciendo es resolver un vacío que dejó la política de descentralización a propósito de lo que se legisló durante el gobierno de la presidenta Bachelet y de lo que se implementó durante el gobierno del presidente Piñera. Subsecretario, pero también hubo un compromiso del presidente Gabriel Boric de eliminar una figura, y esa es la que, según los gobernadores, ya a más de un año de esta administración no se ha cumplido, y lo que nos han dicho, además, no solamente el gobernador Crisóstomo, sino que se está alejando incluso de ese compromiso que se hizo antes incluso del gobierno. Frecia, disculpa, yo creo discrepar en esto y quiero hacer solo, si me permitan, 30 segundos para leer lo que firmamos en abril en enero de este año con los gobernadores en la región de Antofagasta. Y esto firmado por los gobernadores y firmado por el Ejecutivo. La superación de la figura del delegado presidencial como la conocemos actualmente es un compromiso que se cumplirá a través de la creación del Ministerio de Seguridad,
esa discusión implica un rediseño del Ministerio del Interior que incluirá una modificación de la expresión regional del mismo, así como la creación de una nueva autoridad que representa al Ministerio de Seguridad en ese nivel territorial. La nueva formulación permitirá dejar atrás el actual diseño de los delegados regionales y definirá de tal manera que asegure la adecuada coordinación y presencia del gobierno central en el territorio, mientras al mismo tiempo se logra una mejor articulación con los gobernadores regionales. Ese es el acuerdo que firmamos en enero, es exactamente lo que estamos haciendo hoy día, claro, donde el actual delegado deja de ser tal, pierde la dependencia directa del presidente de la República y pasa a ser la figura desconcentrada del Ministerio del Interior, entendiendo que el Ministerio del Interior cambia a propósito de la discusión del Ministerio de Seguridad, donde pierde todas las funciones de seguridad y pasa exclusivamente a ser la jefatura de gabinete del presidente, es decir, a coordinar políticamente al gobierno. Esta expresión territorial ya es una baja de piso, digamos, del delegado actual, que depende hoy día directamente del presidente y pasaría a depender del Ministerio del Interior. Sí. Por otro lado, se plantean dos coordinaciones. Lo que pasa es que algunos gobernadores han dicho que, o bueno, la mayoría que dicen que cambia de nombre nomás, porque las atribuciones prácticamente siguen siendo centralizadas y dependiendo del gobierno central. Se aclaran dos cosas y vuelvo a insistir en una tercera. Primero, deja de ser la figura que depende del presidente de la República y pasa a ser una figura desconcentrada del Ministerio del Interior. Eso baja el tenor de la figura. En segundo lugar, tal como lo dice el acuerdo que firmamos en enero con los gobernadores, se mantiene la coordinación del gobierno en el territorio, del gobierno central en el territorio, es decir, de las seremías, de los servicios que dependen por ley del presidente de la República, y además se establece algo que no se establecía antes, que es la coordinación, y destaco esto, la conexión con los gobiernos regionales, no de los gobiernos regionales. Eso lo hemos explicado profusamente a los gobernadores, porque a ellos les molesta que exista la palabra coordinación junto a la palabra de los gobiernos regionales. Y la verdad es que no es tutelaje, sino que es la necesidad de un principio básico de la Ley General de Bases de Administración del Estado, que es la coordinación del aparato público en su conjunto. Y por otro lado, un principio muy necesario para la descentralización, que es la coordinación entre niveles de gobierno. Sería lo peor que le podría pasar a Chile que no avancemos en fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, porque existen. Existe un gobierno central, existen gobiernos regionales y existen municipios. Entonces, un principio de la descentralización es la necesaria coordinación administrativa del Estado internivel. Y eso es uno de los elementos del corazón de lo que hoy falta en la política de descentralización de nuestro país. No lo discutimos, no quedó establecido en ninguna parte. No es siquiera un área gris a colorear, es simplemente un vacío que hay que rellenar y que es de toda importancia. Porque lo que ocurriría de no tener esa coordinación necesaria es que el Estado va a ser ineficiente y va a llegar con múltiples respuestas para los mismos problemas, gastando más recursos o a veces no llegando simplemente a resolver los problemas de la ciudadanía. Ojo, la descentralización no es para los gobernadores, ni es tampoco para el gobierno central. La descentralización es porque creemos que el Estado puede ser más eficiente si las decisiones se toman más cerca de las personas a quienes van dirigidas la acción y las políticas públicas. Ahora, lo que llama la atención, subsecretario, es que, disculpe, en la asociación con mayoría oficialista por lo demás, la unanimidad haya decidido suspender estas conversaciones con el gobierno y muestran su disconformidad del proyecto. ¿Cómo se explica usted eso? Bueno, pues yo creo que efectivamente hay una tensión que viene, y que ustedes lo decían ahora, y que viene arrastrándose desde el principio del gobierno y que tiene que ver con la relación entre gobernador y delegado. Este es un tema bien sensible políticamente, pero hay que abordarlo bien política y técnicamente. Entonces, creemos que hay espacio para seguir aproximándonos. Yo llamo nuevamente a la Asociación de Gobernadores de Chile a que retomemos la conversación, manifestamos la voluntad de poder aproximarnos a acuerdos, establecimos elementos concretos para poder entender el análisis de manera seria, de manera responsable. Esperamos que ellos nos hagan propuestas. Yo esperaría conocer las propuestas técnicas, incluso de qué es lo que están proponiendo como una nueva redacción, por ejemplo, para que la podamos conversar. Pero hasta ahora el diálogo en realidad no ha sido un diálogo, sino que ha sido un monólogo. Un monólogo en términos de entregar insumos y elementos de parte nuestra, y de parte de los gobernadores lo que esperaríamos es que llegue algún documento técnico, con propuestas, con miradas más a largo plazo. Hasta ahora no. De hecho, lo iban a enviar el día lunes después de la reunión, pero lo que recibimos fue una carta suspendiendo la reunión. ¿Y ustedes van a hacer algo para Teníamos reunión el día de hoy. De hecho, claro, a esta misma hora deberíamos estar nosotros en reunión. Ya, y no hay posibilidades de acercarlas
o sea, de acercar posturas. Vamos a trabajar para eso. Yo espero que podamos hacerlo. Bien. Subsecretario, de todas maneras, ¿está descartada la posibilidad de que el gobierno retire el proyecto, como han pedido de la asociación? No, hasta ahora no es algo que hayamos analizado porque creemos que es posible. Y mira, ojo, y es más importante. Primero pongámonos de acuerdo en qué queremos hacer y luego veamos el camino legislativo. Yo se los dije en la reunión del miércoles pasado. De hecho, fue parte de un audio que filtraron de mi intervención a la prensa. Bien, estaba ahí, ¿no? Sí, sí. Pongámonos de acuerdo primero en el diseño y luego en cuál es el camino legislativo. No solamente ha habido molestia por parte de los gobernadores de que la figura descentralizadora no es tal como usted nos decía que el acuerdo que se había llegado en abril. El tema es que también ya se convirtió en una crítica política de que hay dos almas en el gobierno y hay una que es más resistente a eliminar definitivamente el delegado como tal o con otra figura o con otro nombre, dicen ellos, y ahí eso es el tira y afloja que hay más allá del compromiso inicial del gobierno. Lo que pasa es que nosotros firmamos un acuerdo en enero con los gobernadores en el cambio de mando que tuvieron ellos de Agorechi. Y ese acuerdo explícitamente, se los leí recién, señala que no se va a eliminar una figura de representación del gobierno en el territorio. Además, la pregunta que uno se hace ¿es razonable eliminar una figura de representación del gobierno central en el territorio, habida cuenta de que hay que coordinar a la Seremi, de que hay que coordinar a todos los servicios que por ley dependen del presidente de la República? Ojo, los que dependen del presidente de la República, porque aquellos que dependen de los gobiernos regionales no lo estamos considerando como parte de la coordinación del delegado o la figura que lo reemplace. Eso es tarea del gobierno regional. Hay otros ámbitos en los que tenemos que ponernos de acuerdo. Nosotros tenemos un instrumento que es el anteproyecto regional de inversiones, que nuestra gestión, y también está en el compromiso de enero, dijo y prometió hacerlo vinculante para obligar al gobierno regional y sobre todo a los ministerios sectoriales a que las inversiones sean efectivamente cumplidas en los territorios, cosa que hoy día no ocurre. Estamos dando pasos para que fortalezcamos la figura del gobernador respecto a sí mismo, pero esto no es una competencia de quién pierde más o quién pierde menos poder. Necesitamos una figura que coordine al gobierno en el territorio. Eso es algo que consolidamos en el acuerdo de enero, lo conversamos la Agorechi con el presidente, con la ministra Toá y conmigo, en una reunión que tuvimos hace cerca de un mes atrás, donde también le planteamos que esto iba a tener este tenor. Entonces, seguir insistiendo en la eliminación de una figura que representa al gobierno en el territorio, hoy día no tiene espacio. Pero sí, a conversar de qué mejor manera queda expresado eso a propósito del acuerdo que firmamos en el mes de enero. Entonces, los acuerdos tienen distintos momentos. Una cosa es lo que se dijo durante la campaña, otra cosa es lo que se fue consolidando durante el año pasado, y otro momento es el que firmamos, y insisto en eso, lo firmamos voluntariamente, gobiernos regionales y nivel central, en el mes de enero en Antofagasta, en el marco del cambio de mando de Agorechi. Bien, subsecretario Cataldo, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias, subsecretario. Que esté muy bien, buenos días. Igualmente. 9:35, pausa y ya seguimos con más.